Muy buenos días. El éxodo de médicos es un problema constante y un peligro enorme para nuestra sociedad. Ayer sale a relucir el tópico en la discusión pública, pero la verdad que esto es un problema que está presente todo el tiempo. Hoy quiero hablar un tanto de la raíz de este problema y cómo, aun siendo creativo y trabajando con política pública en los márgenes, siempre estaremos en una desventaja por ser un territorio desigual. Hasta que no tratemos este problema de raíz, seguiremos viendo, de alguna forma u otra, la deficiencia y desventaja que tenemos en Puerto Rico para poder sostener nuestro talento en el ambiente médico y en otros frentes también. Quiero hablar un poco sobre las cosas que se pueden hacer y que se han hecho. Cuando entré como gobernador, una de las primeras leyes que pasé fue la Ley 14. Esta Ley 14 se creó bajo el concepto y el entendimiento de que había una emergencia médica en Puerto Rico, particularmente porque se nos estaban yendo los doctores y los profesionales médicos. Hicimos esta evaluación entendiendo que a nivel global hay varios factores que determinan la salud de un pueblo. Entre ellos está la calidad y cantidad de agua y el acceso de la misma, la sanitación, el número y la cantidad de médicos y el sistema de salud que se sostiene en ese país o en esa jurisdicción. En Puerto Rico comenzamos a ver ese éxodo enorme de los médicos y de los profesionales de la salud y entendíamos que teníamos que hacer algo. Y por lo tanto utilizamos una de las herramientas a nuestra disposición, que era reducir la carga contributiva significativamente a los médicos, al punto de que la Ley 14 le proveía el mejor tratamiento contributivo en todos los Estados Unidos a los médicos y a los profesionales de la salud que así tuviesen ese decreto. Cuando sacamos esta ley y esta propuesta fue fuente de ataque. Por supuesto, distintas otras profesiones preguntaban por qué a ellos sí y por qué a nosotros no. La contestación es que no era una determinación a base de una profesión versus otra, sino era para atender el problema de salud y la crisis de salud que íbamos a enfrentar si seguíamos perdiendo nuestros médicos profesionales. Otro ejemplo de las circunstancias que encontramos fue cuando arribé hacia la silla de la gobernación. Tan solo unas cuantas semanas después recibí una carta de la Junta de Supervisión Fiscal donde establecía que teníamos que hacer un recorte de $1,000 millones al año en el espacio de salud. Ante eso, la solución que habían propuesto, si no se hacía otra cosa, era quitarle el derecho al acceso a la salud a cientos de miles de puertorriqueños. Nosotros no íbamos a hacer eso y por lo tanto, gracias al esfuerzo que se trabajó en el Plan para Puerto Rico con múltiples profesionales, habíamos diseñado el nuevo modelo de salud que luego se terminó llamando Vital. El concepto detrás de este era identificar deficiencias en el modelo previo y tratar de alumbrarlas para poder tener un costo reducido, sostener el acceso a salud para todo el mundo y mejorar esa calidad. Lo logramos creando una apertura para que los distintos aseguradores médicos pudieran competir para poder dar su servicio y que fuese el ciudadano el que escogiera cuál de esos servicios era mejor para ellos. Esto se complementó con dos esfuerzos adicionales que se habían quedado en el tintero y que afectaban la transparencia de un sistema de salud en Puerto Rico. Primero era MMIS, que era un sistema
de base de datos para poder identificar las deficiencias y las fallas y los pagos en nuestro sistema de salud, y la unidad de fraude y detección de fraude en el Departamento de Justicia. Estas dos herramientas no tan solo le proveyeron claridad y visibilidad al proceso de salud en Puerto Rico, sino que también nos permitieron tener acceso a sobre 4.000 millones de dólares que de otra forma no hubiesen sido otorgados a Puerto Rico para nuestro sistema de salud. Al final de mi mandato, otro ejemplo que nunca se concretizó por falta de ejecución fue que establecimos por ley que se iba a condonar la deuda estudiantil para aquellos médicos profesionales que se quedaran en la isla por cierto tiempo. El objetivo detrás de esto era retener nuestro talento joven por un tiempo específico, de tal forma que pudiesen establecer sus raíces en la isla y pudiésemos tener ese talento trabajando para los puertorriqueños que residen en la isla. Luego de eso, vimos como a finales del 2018, por primera vez en décadas, hubo un leve ascenso en el número de médicos profesionales y especialistas en Puerto Rico. Eso fue un logro importantísimo, pero lamentablemente volvió a revertir posterior a ello. La pregunta es, ¿cómo, si estamos trabajando continuamente para crear estas condiciones favorables para los médicos y los profesionales de la salud, seguimos teniendo estos problemas y en el mejor de los casos estamos teniendo impacto en los márgenes de simplemente sostener o aumentar levemente la cantidad de profesionales que tenemos aquí? Pues hay varias razones. Hoy me gustaría atender algunas de ellas. En primer lugar, hay mayor ingreso, no tan solo para los doctores y los especialistas, sino muy particularmente para los profesionales de la salud que están suplementando el esfuerzo de los médicos. Entiéndase, distintos técnicos, enfermeros y enfermeras, entre otras, tienen la oportunidad de ingresar 2 y 3 veces lo que están ingresando en Puerto Rico. Eso no lo despinta nadie y eso es una realidad. En segundo lugar, cuando estamos hablando del sistema de salud, Puerto Rico es tratado de manera no tan solo desigual, sino severamente inferior. Lo que Puerto Rico recibe para poder financiar su sistema de salud representa entre el 35 al 45% del presupuesto que se le otorgaría a un estado como la Florida. Bajo nuestra administración, nosotros hicimos unos esfuerzos para demostrar el impacto que esto tiene no tan solo en los ciudadanos americanos que residen en la isla, sino el impacto en el éxodo y lo que significa para los presupuestos de otros estados como Texas y la Florida. Pudimos tener apoyo bipartita en esta discusión, pero con todo y eso, nunca pudimos lograr el esfuerzo de tener una solución permanente al presupuesto de salud a nivel federal que viene hacia la isla. Siempre son parchos, siempre son soluciones a último minuto y eso crea la ansiedad y la inestabilidad en nuestro sistema de salud. Además de estos dos elementos, lamento decirles que hoy día hay un agravante adicional. A la medida que muchos puertorriqueños siguen mudándose hacia los estados para una mejor calidad de vida y que hoy hay muchísimos más puertorriqueños que residen en los estados de los que residen en la isla, no es sorpresa que Estados Unidos se está convirtiendo en un país hispanoparlante y que esa tendencia va creciendo. Tanto es así que hoy por hoy Estados Unidos es el segundo país hispanoparlante más grande en todo el mundo, solo segundo lugar a México. El ser bilingüe
es por lo tanto un valor añadido en múltiples comunidades. Algunas comunidades donde esencialmente lo único que se habla es el español. Y por lo tanto, el Banco de Talento de Puerto Rico produce para estas necesidades en las distintas regiones en los Estados Unidos. Mis hermanas y hermanos, este problema solo va a seguir creciendo. Esa necesidad de estas comunidades solo va a seguir aumentando y el llamado hacia los puertorriqueños que se gradúen en la isla para mitigar estas condiciones en las comunidades de los Estados Unidos va a ser permanente. Si queremos atender este problema, hay que atender el problema de raíz. Y ayer, aunque se discutió esto muchísimo, es impresionante ver que el asunto de la condición territorial colonial no sale como una de las principales causas en ella. Si atendemos esto, ¿qué es lo que está al otro lado? ¿Qué es lo que podemos esperar? En primer lugar, la retención por las condiciones iguales sería algo natural que estaría pasando si muchos de estos profesionales tienen acceso a ingreso similar a otras jurisdicciones, se van a quedar en Puerto Rico. Pero también, en el tiempo breve que me queda, me gustaría visualizar cuál es la gran oportunidad en Puerto Rico. Puerto Rico es el puente de la América, o puede serlo. Si tenemos las condiciones y los recursos para poder fomentarlo, Puerto Rico naturalmente, por su posición geográfica y por su cultura, podría conectar tanto a los Estados Unidos como a los países en Centro y Suramérica. El mercado del turismo médico y de poder exportar el servicio médico es uno que va creciendo y que irá creciendo en los próximos años. Puerto Rico está posicionado para poder convertirse en líder en ese mercado porque los médicos tienen el estándar más alto a nivel global que todo el mundo busca, que es el estándar de los Estados Unidos. Tiene la plataforma bilingüe, tiene el posicionamiento geográfico y encima de eso un costo más manejable para ese sistema de salud. O sea que las oportunidades están ahí, pero nos compete a todos nosotros a dejar de darle vuelta a la noria y enfocarnos en el problema de raíz, la desigualdad por ser un territorio colonial. Por ello, cuando hablamos de lo que significa el proyecto HR 8393, no es una mera discusión político-partidista, tiene ramificaciones prácticamente en todas las facetas de nuestras vidas en la isla. Comenzaremos a discutir asuntos como este en el Equality Summit del 15 al 17 de septiembre, en un momento crítico para poder pasar este proyecto. Los invitamos a todos los que puedan a que sean partícipes de este evento. Y en fin, si queremos atender el problema crónico de los profesionales de salud en Puerto Rico, podemos trabajar en los márgenes con política pública creativa y tener algunos resultados con todo el esfuerzo que ello requiere. Pero la realidad es que si no atendemos el problema de raíz, la desigualdad por ser un territorio colonial y la desventaja de no ser un estado, siempre vamos a tener un problema y siempre vamos a estar en una crisis con nuestros médicos profesionales. La oportunidad está ahí, el poder está en nuestras manos. Buenos días a todas y a todos y que Dios les bendiga. El pasado